Hermanos en Cristo, la oración es el arma más poderosa concedida a sus hijos por la gracia celeste. Allí damos gloria a Dios, agradecemos su divina majestad e imploramos su infinita misericordia. Eso mismo rogaba Santa Mónica, quien luego de años de amor y ruego logró la conversión de un marido pagano que oponía sus vicios a las virtudes de su esposa. Buscaba en su ferviente y confiada oración de madre la conversión de su hijo descarriado, Agustín, un hijo dado al mundo y enemigo férreo de la Santa Fe. El mismo santo relata así en sus confesiones la buena batalla dada por su madre tras años y años de implorar al cielo la salvación de esa alma perdida. La conversión de mente y corazón, 32 años. Capítulo 1. Visita a Simpliciano. Que yo te recuerde en acción de gracias y confiese tus misericordias sobre mí. Que mis huesos se empapen de tu amor y digan: Señor, ¿quién semejante a ti? Rompiste mis ataduras. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. Cantaré como las rompiste, y todos los que te adoran dirán cuando lo oigan: Bendito sea el Señor en el cielo y en la tierra. Grande y admirable es el nombre suyo. Tus palabras, Señor, te habían pegado a mis entrañas. Por todas partes me veía cercado por ti. Cierto estaba de tu vida eterna, aunque no la viera más que en enigma y como en espejo. Y así no tenía ya la menor duda sobre la sustancia incorruptible, por proceder de ella a toda sustancia. Ni lo que deseaba era estar más cierto de ti, sino más estable en ti. En cuanto a mi vida temporal, todo eran vacilaciones, y debía purificar mi corazón de la vieja levadura. Y hasta me agradaba el camino, el Salvador mismo, pero tenía pereza de caminar por sus estrecheces. Tú me inspiraste entonces la idea, que me pareció excelente, de dirigirme a Simpliciano, que aparecía a mis ojos como un buen siervo tuyo, y en el que brillaba tu gracia. Había oído también de él que desde su juventud vivía devotísimamente, y como entonces era ya anciano, me parecía que en edad tan larga, empleada en el estudio de tu vida, estaría muy experimentado y muy instruido en muchas cosas, y verdaderamente así era. Por eso quería yo conferenciar con él mis inquietudes, para que me indicase qué método de vida sería el más a propósito en aquel estado de ánimo en que yo me encontraba, para caminar por tu senda. Porque veía yo la iglesia llena de fieles, y que uno iba por un camino y otro por otro. En cuanto a mí, me disgustaba lo que hacía en el siglo, y me era ya carga pesadísima, no encendiéndome ya, como solían los apetitos carnales, con la esperanza de honores y riquezas, a soportar servidumbre tan pesada, porque ninguna de estas cosas me deleitaba ya en comparación de tu dulzura y de la hermosura de tu casa, que ella amaba. Pero me sentía todavía fuertemente ligado a la mujer, y como el apóstol, no me prohibía casarme, bien que me exhortaba a seguir lo mejor, al desear vivísimamente que todos los hombres fueran como él. Yo, como más flaco, escogía el partido más fácil, y por esta causa me volvía tardo en las demás cosas, y me consumía con agotadores cuidados por verme obligado a reconocer en aquellas cosas que no quería padecer algo inherente a la vida conyugal, a la cual entregado me sentía ligado. Había oído de boca de la verdad que hay eunucos que se han mutilado a sí mismos por el reino de los cielos. Bien que añadió, lo haga quien pueda hacerlo. Vanos son ciertamente todos los hombres en quienes no existe la ciencia de Dios, y que por las cosas que se ven no pudieron hallar al que es. Pero ya había salido de aquella vanidad y la había traspasado, y por el testimonio de la creación entera te había hallado a ti, Creador nuestro, y a tu Verbo, Dios en ti y contigo un solo Dios, por quien creaste todas las cosas. Lucha decisiva entre el espíritu y la carne. Así enfermaba yo y me atormentaba mucho, acusándome a mí mismo más duramente que de costumbre, y queriéndolo y revolviéndome sobre mis ligaduras, para ver si rompía aquello poco que me tenía prisionero, pero que al fin me tenía. Y tú, Señor, me instabas a ello en mis entresijos, y con severa misericordia redoblabas los azotes del temor y de la vergüenza, a fin de que no cejara de nuevo, y no se rompiese aquello poco y débil que había quedado,
y se rehiciese otra vez y me atase más fuertemente. Y me decían a mí mismo interiormente: ¡Ea, sea ahora! Y ya casi pasaba de la palabra a la obra, ya casi lo hacía, pero no lo llegaba a hacer. Sin embargo, ya no recaía en las cosas de antes, sino que me detenía al pie de ellas y tomaba aliento y lo intentaba de nuevo, y ya era un poco menos lo que distaba, y otro poco menos, y ya casi tocaba el término y lo tenía, pero ni llegaba a él, ni lo tocaba, ni lo tenía, dudando en morir a la muerte y vivir a la vida, pudiendo más en mí lo malo inveterado que lo bueno desacostumbrado, y llenándome de mayor horror a medida que me iba acercando al momento en que debía mudar, y aunque no me hacía volver atrás ni apartarme del fin, me retenía suspenso. Me retenían frivolidades de frivolidades y vanidades de vanidades, antiguas amigas mías, tirándome del vestido de la carne, y me decían por lo bajo: ¿nos dejas? Y de este momento no estaremos contigo por siempre jamás, y desde este momento nunca más te será lícito esto y aquello. Y qué cosas, Dios mío, qué cosas me surgían con las palabras esto y aquello. Por tu misericordia aléjalas del alma de tu siervo. Oh, qué suciedades me sugerían, qué indecencias. Pero las oía ya de lejos, menos de la mitad de antes, no como contradiciéndome a cara descubierta saliendo a mi encuentro, sino como musitando a la espalda y como pellizcándome hurtadillas al alejarme, para que volviese la vista. Hacían sin embargo que yo, vacilante, tardase en romper y desentenderme de ellas y saltar a donde era llamado, en tanto que la costumbre violenta me decía: ¿qué? ¿Piensas tú que podrás vivir sin estas cosas? Pero esto lo decía ya muy tibiamente, porque por aquella parte hacia donde yo tenía dirigido el rostro, y a donde temía pasar, se me dejaba ver la casta dignidad de la continencia, serena y alegre, no disolutamente, acariciándome honestamente para que me acercase y no vacilara, y extendiendo hacia mí para recibirme y abrazarme sus piadosas manos, llenas de multitud de buenos consejos. Allí una multitud de niños, allí una juventud numerosa y hombres de toda edad, viudas venerables y vírgenes ancianas, y en todas la misma continencia, no estéril, sino fecunda madre de niños nacidos de los gozos de su esposo, tú, oh Señor. Y reíase ella de mí con risa alentadora, como diciendo: ¿no podrás tú lo que estos? ¿O es que estos lo pueden por sí mismos y no en el Señor su Dios? El Señor su Dios me ha dado a ellas. ¿Por qué te apoyas en ti que no puedes tenerte en pie? Arrójate en Él, no temas, que Él no se retirará para que caigas. Arrójate seguro, que Él te recibirá y sanará. Y me llenaba de muchísima vergüenza, porque aún oía el murmullo de aquellas frivolidades, y vacilante permanecía suspenso. Pero de nuevo aquella, como si dijera: hazte sordo contra aquellos tus miembros inmundos sobre la tierra, a fin de que sean mortificados. Ellos te hablan de deleites, pero no conforme a la ley del Señor tu Dios. Tal era la contienda que había en mi corazón, de mí mismo contra mí mismo, mas Alipio, fijo a mi lado, aguardaba en silencio el desenlace de mi inusitada emoción, la conversión total a Dios. Pero apenas una alta consideración sacó del profundo de su secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón. Estalló en mi alma una tormenta enorme, que encerraba en sí copiosa lluvia de lágrimas, y para descargarla toda con sus truenos correspondientes, me levanté de junto a Alipio, pues me pareció que para llorar era más a propósito la soledad, y me retiré lo más remotamente que pude, para que su presencia no me fuese estorbo. Tal era el estado en que me hallaba, del cual se dio él cuenta, pues no sé qué fue lo que dije al levantarme, que ya el tono de mi voz parecía cargado de lágrimas. Permaneció él en el lugar en el que estábamos sentados sumamente estupefacto, mas yo, tirándome debajo de una higuera, no sé cómo, solté la rienda a las lágrimas, brotando 2 ríos de mis ojos, sacrificio tuyo aceptable. Y aunque no con estas palabras, pero sí con el mismo sentido, te dije muchas cosas como estas. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, has de estar irritado? No te acuerdes más de nuestras maldades pasadas. Me sentía un cautivo de ellas y lanzaba voces lastimeras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mañana, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no poner fin a mis torpezas ahora mismo? Decía estas cosas y lloraba con muy dolorosa contrición de mi corazón. Pero he aquí
que oigo de la casa vecina una voz, como de niño o niña, que decía cantando y repetía muchas veces: toma y lee, toma y lee. De repente, cambiando de semblante, me puse con toda la atención a considerar si por ventura había alguna especie de juego en que los niños acostumbrasen a cantar algo parecido, pero no recordaba haber oído jamás cosa semejante, y así, reprimiendo el ímpetu de las lágrimas, me levanté, interpretando esto como una orden divina de que abriese el códice y leyese el primer capítulo donde topase, porque había oído decir de Antonio que, advertido por una lectura del Evangelio a la cual había llegado por casualidad, y tomando como dicho para sí lo que se leía: vete, vende todas las cosas que tienes, dalas a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y después ven, sígueme, se había al punto convertido a ti con tal oráculo. Así que, apresurado, volví al lugar donde estaba sentado Alipio, y yo había dejado el códice del apóstol al levantarme de allí. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el primer capítulo que se me vino a los ojos, que decía: no en comilonas y embriagueces, no en lechos y en liviandades, no en contiendas y emulaciones, sino revístanse de nuestro Señor Jesucristo, y no cuiden de la carne con demasiados deseos. No quise leer más, ni era necesario tampoco, pues al punto que define la sentencia, como si se hubiera infiltrado en mi corazón una luz de seguridad, se disiparon todas las tinieblas de mis dudas. Entonces, registrando el códice con el dedo o con no sé qué otra cosa, lo cerré, y con rostro ya tranquilo conté a Alipio lo sucedido, quien a su vez me indicó lo que estaba pasando por él y que yo ignoraba. Pidió ver lo que había leído, se lo mostré y puso atención en lo que seguía aquello que yo había leído y yo no conocía. Seguía así: reciban al débil en la fe, lo cual se aplicó él a sí mismo y me lo comunicó. Fortificado con tal admonición y sin ninguna turbulenta vacilación, se abrazó con aquella determinación y santo propósito, tan conforme con sus costumbres, en las que ya de antiguo distaba ventajosamente tanto de mí. Después entramos a ver a mi madre, indicándoselo, y se llenó de gozo. Le contamos el modo como había sucedido, y saltaba de alegría y cantaba victoria, por lo cual te bendecía a ti, que eres poderoso para darnos más de lo que pedimos o entendemos, porque veía que le habías concedido respecto de mí mucho más de lo que constantemente te pedía con sollozos y lágrimas piadosas, porque de tal modo me convertiste a ti, que ya no apetecía esposa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo, estando ya en aquella regla de fe sobre la que hacía tantos años me habías mostrado a mi madre. Y así convertiste su llanto en gozo, mucho más fecundo de lo que ella había apetecido, y mucho más caro y casto que el que podía esperar de los nietos que le diera mi carne. Hijo, por lo que a mí toca, nada me deleita ya en esta vida. No sé ya qué hago en ella, ni por qué estoy aquí, muerta toda esperanza del siglo. Una sola cosa había por la que deseaba detenerme un poco en esta vida, y era verte cristiano católico antes de morir. Superabundantemente me ha concedido esto mi Dios, porque, despreciada la felicidad terrena, te veo siervo tuyo. ¿Qué hago pues aquí, muerte demónica? No recuerdo yo bien que respondí a esto, pero sí que apenas pasados 5 días, o no muchos más, cayó en cama con fiebres, y estando enferma tuvo un día un desmayo, quedando por un poco privada de los sentidos. Acudimos corriendo, mas pronto volvió en sí, y viéndonos presentes a mí y a mi hermano nos dijo, como quien pregunta algo: ¿dónde estaba? Después, viéndonos atónitos de tristeza, nos dijo: entierran aquí a su madre. Yo callaba y frenaba el llanto, pero mi hermano dijo no sé qué palabras, con las que parecía desearle como cosa más feliz morir en la patria y no en tierras tan lejanas. Al oírlo ella, le reprendió con la mirada, con rostro afligido por pensar tales cosas, y mirándome después a mí dijo: entierren este cuerpo en cualquier parte, ni se preocupen más de su cuidado. Solamente les ruego que se acuerden de mí ante el altar del Señor donde quiera que se hallen. Y habiéndonos explicado esta determinación con las palabras que pudo, cayó y, agravándose la enfermedad, entró en la agonía. Pero yo, oh Dios invisible, meditando en los dones que tú infundes en el corazón de tus fieles y en los frutos admirables que de ellos nacen, me gozaba,
y te daba gracias recordando lo que sabía del gran cuidado que había tenido siempre de su sepulcro, adquirido y preparado junto al cuerpo de su marido, porque así como había vivido con él en gran concordia, así quería también, cosa muy propia del alma humana, menos deseosa de las cosas divinas, tener aquella dicha y que los hombres recordasen cómo después de su viaje trasmarino se le había concedido la gracia de que una misma tierra cubriese el polvo conjunto de ambos cónyuges. Ignoraba yo también cuándo esta vanidad había empezado a dejar de ser en su corazón, por la plenitud de tu bondad. Me alegraba, sin embargo, admirado que se me hubiese mostrado así, aunque ya en aquel nuestro discurso de la ventana me pareció no desear morir en su patria al decir: ¿qué hago ya aquí? También oí después que, estando yo ausente, como cierto día conversase con unos amigos míos con maternal confianza sobre el desprecio de esta vida y el bien de la muerte, estando ya en Ostia y maravillándose ellos de tal fortaleza en una mujer, porque tú se la habías dado, le preguntasen si no temiera dejar su cuerpo tan lejanos de su ciudad. Respondió: nada hay lejos para Dios, ni hay que temer que ignore al fin del mundo el lugar donde estoy para resucitarme. Así pues, a los 9 días de su enfermedad, a los 56 años de edad y 33 de la mía, fue librada del cuerpo aquella alma religiosa y pía, dolor y llanto contenido por la muerte de su madre. Cerraba yo sus ojos y una tristeza inmensa se agolpaba mi corazón, que ya iba a resolverse en lágrimas, cuando al punto mis ojos, ante la orden imperiosa de mi alma, reabsorbían su fuente hasta secarla, padeciendo con tal lucha de modo imponderable. Entonces fue cuando, al dar el último suspiro, el niño Deodato rompió a llorar a gritos, pero calmado por todos nosotros cayó. De ese modo aquello que había en mí de pueril y me provocaba el llanto, también era callado por la voz adulta, la voz de la mente. Porque juzgábamos que no era conveniente celebrar aquel entierro con quejas lastimeras y gemidos, con los cuales se suele frecuentemente deplorar la miseria de los que mueren o su total extinción. Y ella no había muerto miserablemente, ni había muerto del todo, de lo cual estábamos nosotros seguros por el testimonio de sus costumbres, por su fe no fingida, que son argumentos de seguridad. Y ¿qué era lo que interiormente tanto me dolía, sino la herida reciente que me había causado el romperse repentinamente aquella costumbre dulcísima y carísima de vivir juntos?